Estamos en una semana clave en lo que tiene que ver con, por un lado, el anuncio de nuevas medidas, una vez que se cumpla este periodo determinado por el gobierno de restricciones, para ver cómo seguimos avanzando con esta pandemia, el manejo de esta pandemia de COVID. Y por otro lado, se espera con mucha expectativa los anuncios que puedan surgir respecto a esas negociaciones directas que está haciendo el presidente de la República y el secretario de Presidencia con los distintos laboratorios para ver a qué vacuna vamos a acceder más allá de integrar ese grupo COVAX que ya se había anunciado tiempo atrás. Entonces, me pareció interesante de alguna manera hacer referencia a los dos grandes grupos de vacunas que están en circulación y que, bueno, algunas de ellas son las que podríamos llegar a acceder nosotros. Y por eso hemos intentado recrear lúdicamente acá con Dani de producción algunos aspectos que ilustren un poco de qué estamos hablando. Recordarles en primera instancia que en la sangre tenemos tres grupos de células, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son aquellos que transportan el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y a su vez recogen el dióxido de carbono del resto del cuerpo para que podamos exhalarlo y eliminarlo hacia el exterior. Tenemos después las plaquetas, que tienen que ver con todo lo que es la regulación de la coagulación de la sangre, y después nos vamos a centrar un poquitito en lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son nuestras células de defensa, son nuestro ejército, ¿sí? Aquellos que nos protegen. Cuando ingresa algún germen extraño se pone el mecanismo de acción, todas estas células, más allá de lo que son las primeras barreras como la piel, etcétera. Pero si hablamos de células, tenemos tres grupos bien diferenciados. Unos que son los macrófagos, que funcionan como si fueran, ¿se acuerdan del viejo Pac-Man? O sea, lo que hace es de alguna manera fagocitar, macrófagos, fagos de comer, porque son células grandes, y por eso les traje esta recreación acá, porque funcionan más o menos de esta manera, como si fueran estos peces, ¿ah? Boca grande, que lo que hacen de alguna manera es intentar fagocitar, ¿sí? Fagocitar los gérmenes que puedan ingresar. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos dos grupos celulares más, unos que son los linfocitos B mayúscula, linfocitos B, que lo que producen son unas sustancias que son anticuerpos, que justamente, como dice la palabra, tratan de esos gérmenes o partículas extrañas englobarlas y destruirlas. Y por otro lado los linfocitos T, ¿sí? T mayúscula, que lo que hacen es destruir aquellas células que ya fueron colonizadas o que fueron invadidas por un germen. Estos son los tres grupos celulares principales. Lo que buscan las vacunas, que es justamente eso, activar a toda esta muchachada, a todo este ejército para protegernos. Las vacunas no causan enfermedad, y ese es el primer concepto que tenemos que tener, porque mucho ahora se ha hablado en relación a los efectos secundarios de la vacuna, que sí, que me dan un poco de cefalea, que han dado fiebre, que han dado dolor musculares, que han dado inflamación, que están causando la enfermedad. No causan la enfermedad. Así como están estos cañones acá apuntándole a este SARS-CoV-2, ¿ah? A este virus que tenemos acá, esa batalla, así como en un campo de guerra, que se genera humo, que se genera fuego, que se genera calor, la sintomatología que tenemos es producto de esa batalla, no de la enfermedad. En las vacunas que se van a estar utilizando no se genera enfermedad. Y todas estas expresiones que vemos secundarias que han circulado en los medios en los últimos días tienen que ver con esa batalla entre la inmunidad, ¿sí? Y los anticuerpos y esas partículas que se están inoculando para justamente generar esa reacción. Y eso es un concepto que creo que tiene que quedar muy, muy claro. ¿Cuáles son los dos grupos de vacunas entonces que tenemos? Una utiliza lo que se dice vector viral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esas vacunas toman, por ejemplo, vamos a suponer que esto forma parte de una vacuna. La vacuna tiene lo que es ese vector fundamental, que es lo que va a generar la reacción de la inmunidad, y tiene lo que se llama después excipiente, o sea, cómo se vehiculiza esa parte activa de la vacuna. Entonces, las vacunas de vector viral, vamos a suponer que esto es un virus, que puede ser un adenovirus, que nos causa el resfrío común. Entonces es lo que ocurre, por ejemplo, con la Sputnik B y lo que ocurre con la de AstraZeneca. Utilizan vectores virales. Toman un virus, que es el adenovirus del resfriado, y ¿qué hacen? Adentro le meten un pedacito, ¿ah? Un pedacito del virus. Específicamente lo que hacen es meterle, ¿se acuerdan esos pinchitos que tiene el virus afuera, que se llama proteína S o glicoproteína S de Spike, de espiga? Bueno, lo meten adentro de ese adenovirus,
Y eso es lo que se inocula entonces en la vacuna. ¿Qué pasa? Cuando esto llega a las células, del cuerpo, lo que se hace es activar entonces el sistema de defensa. Ustedes dirán, ¿me están metiendo un pedazo del virus adentro? A ver, lo que se está colocando es parte de esa proteína, esa espícula que tiene el virus afuera, que por sí sola no puede hacer absolutamente nada, pero es la parte sí más importante del virus. ¿Por qué? Porque es la que permite atacar a la célula y meterse dentro de la célula, ¿sí? Entonces, cuando esta situación, esto que se ha conformado, llega al cuerpo, se genera la reacción inmunitaria y se generan entonces todas las defensas. ¿Para qué? Porque si eventualmente en el futuro tomamos contacto con el virus, se identifica esa pequeña partícula del virus y ahí entonces el sistema defensivo ataca. Esas son las vacunas de vector viral. Después tenemos las otras, que son las que, digamos, las más modernas que han surgido ahora, aunque se vienen investigando ya de hace muchos años, que son las que se llaman vacunas ARN mensajero. Y esto parece chino antiguo. El ARN, el ácido ribonucleico mensajero, que está en todas las células, lo que hace es, de alguna manera, transmitir mensajes para que las células produzcan determinados productos. Acá es como que nosotros metiéramos adentro, en este caso no se usa un adenovirus, se usa simplemente una proteína, una glicoproteína, o se utiliza un lípido, grasa, ¿sí? Para ser muy gráfico, como medio de transporte. Lo que se mete ahí es la receta de cómo formar esa proteína S, esa espiga del virus. Se mete la receta, no se mete nada del virus. Por eso eso es el ARN mensajero. Entonces lo que se inocula en la vacuna es la receta de cómo producir esa espiga del virus, y eso es lo que llega a las células. Y las células de nuestro cuerpo empiezan a producir, ¿sí?, esas proteínas que solas no pueden hacer nada porque no están formando parte del virus. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros podamos tomar contacto con el virus, van a identificar a esa sustancia que ellas ya tienen conocimiento, que forma parte, y ahí van a poder atacar el virus. Ese es el caso de las otras dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech. ¿Cuál es quizás la diferencia más importante? Es que la que tienen vector viral son vacunas que se pueden mantener más a temperatura de refrigerador común, cosa que no pasa con las vacunas de ARN mensajero, porque el ARN mensajero es muy lábil, se destruye fácilmente y precisa temperaturas mucho más bajas. 70 grados bajo cero para el caso de la Pfizer-BioNTech y alrededor de 20 grados bajo cero para el caso de Moderna. Esa era la diferencia que yo quería plantearles entonces de cómo son los dos grandes grupos de vacuna, y vamos a repasar dos plaquitas para ir terminando que teníamos preparadas. Esto es un poco lo que les decía hoy. El ARN mensajero es una parte de la molécula de ARN, es la receta. Es como que ustedes me digan, nos metemos el libro entero o me regalan la receta, como decíamos el otro día, de un panqueque. No, solamente la receta. Entonces, adentro de la vacuna va la receta de cómo producir esa proteína S del virus para que el cuerpo tome conocimiento y ante un contacto futuro con el virus se genere una reacción. Vamos a la placa siguiente. Y acá, de alguna manera, resumimos lo que les decíamos recién a través de toda esta parte lúdica. Tenemos dos vacunas que utilizan entonces vector viral, el adenovirus en este caso, ¿sí? Utilizan el virus, por eso les decía, se mantiene generalmente a temperatura normal de un refrigerador. La efectividad, bueno, sabemos que en estos casos incluso ha subido un poco más en los estudios de fase 3, es la de Oxford AstraZeneca y entonces la Sputnik V. Y después la que utilizan un fragmento del código genético del virus, del ARN mensajero, que son la de Moderna y Pfizer-BioNTech, ya vimos con una efectividad del 95%, pero que requieren de temperaturas muy bajas para lo que es su transmisión y después su mantenimiento. Otro aspecto importante, porque lo vi que circuló en las últimas horas a través de las redes, es que el ARN mensajero pasa a formar parte, dicen, de nuestra genética, y que eso es algo contradictorio. El ARN mensajero no pasa a formar parte de nada, no se va a unir al ADN de nuestras células, simplemente lo que hace es
transmitir una receta, transmitir una información para que nuestro ADN, en este caso, dé la orden de producir esa proteína, pero no se va a fusionar, no se va a integrar, ni va a quedar a perpetuidad metido en nuestra genética.